El darwinismo y la evolución de las especies fue un parteaguas en la historia, no solo a nivel biología, sino también influyó en la psicología. El presente tratará de explicar cómo se ha visto influenciada esta última y los principales expositores de lo que ahora conocemos como las pruebas mentales que se descubrieron hace mucho, pero que se han perfeccionado con el tiempo. Es así como damos paso a esta breve pero muy interesante explicación. Todo comienza en Alemania. Se desarrolla la psicología experimental, la cual evoluciona con un tema que nos ha tenido siempre al borde de la silla, y es el surgimiento del hombre. Y podremos encontrar desde un punto religioso, ya sea politeísta como el que arraigaban los griegos, o uno monoteísta, como el que enmarca la Biblia, una creencia en el Génesis. Pero bueno, aquí no trataremos ningún aspecto teológico. Lo que nos compete es saber qué ha pasado con las creencias particulares de algunos hombres. Pues aparece en escena primeramente con el naturalista francés Jean Lamarck, quien llegó a la conclusión que los cambios ambientales eran los responsables de las modificaciones y se heredaban, es decir, postuló su teoría de la herencia de las características adquiridas, la cual dice que los cambios que sufrieron para poder sobrevivir se heredó del adulto a sus vástagos, provocando la transmutación de la especie. Seguimos ahora con un apasionado de la lectura, Herbert Spencer, que gracias a su interés particular en la psicología y la teoría de la evolución, en 1850 lo llevó a encontrarse con el libro titulado Sistema de Lógica de John Stuart Mill. La educación de Spencer fue reforzada por algunas personalidades destacadas. A pesar de jamás haber recibido una educación formal, Spencer no se sentía cohibido por su situación académica. Adquirió con el tiempo una visión general del mundo, que tendría más efecto en el pensamiento del siglo XX que cualquier otro filósofo de su época. Su visión de la evolución se connota por ser un seguidor de Lamarck y luego de Darwin. Según Spencer, todas las cosas empiezan de un todo indistinguible, es decir, complejas, que se van asociando, como el sistema nervioso humano. Fue quien introdujo el término inteligencia a la psicología. Es su explicación de cómo se forman las asociaciones. Recurrió sin saberlo al principio de la continuidad, pero en el aspecto de las ideas, creando un mapa de hechos del ambiente, con el cual explicaba cómo entre las conductas unas se van y otras se quedan. Para explicar sus aportaciones, se basó en la explicación de la conducta voluntaria de Bain. El asociacionismo evolutivo surge como resultado de la síntesis de Spencer del principio de la continuidad y la teoría de la evolución. La afirmación de que la frecuencia o probabilidad de que una conducta aumenta si va seguido de un hecho agradable o disminuye si se presenta un hecho doloroso, después fue llamado el principio de Spencer-Bain. Más adelante, este principio se convertiría en la piedra angular del conexionismo de Thorndike y de la conducta operante de Skinner. Darwinismo social. Se nombró así al concepto del más apto de Spencer, donde se puede identificar que para este, evolución significaba progreso, es decir, tiene un propósito, la perfección. Para Darwin, la evolución no tenía un propósito. Las ideas de Spencer eran compatibles con el capitalismo y el individualismo estadounidense. Es por eso que la mayoría de las universidades enseñaban sus ideas y vendió miles de copias de sus libros. Spencer representó un pensamiento y subrayó la creencia de que las sociedades, al igual que los individuos, se acercarían a la perfección si se permitiera que las fuerzas naturales operaran libremente. Y ahora, toca el turno de nuestro protagonista, Charles Darwin, nieto del médico Erasmus Darwin, quien años atrás, entre muchas otras cosas realizadas, coqueteó con la teoría de la evolución. Charles era un apasionado de la entomología, estudio de los insectos. Fue lo que lo puso en contacto con los profesores de botánica y geología en Cambridge, con los cuales estudió y realizó investigaciones de campo con el nombramiento de naturalista sin sueldo, formando parte de una expedición geológica a Gales, el famoso viaje del Beagle, expedición que duró 5 años, del 27 de diciembre de 1831 a octubre de 1836. Un dato curioso de Darwin es que comenzó el viaje creyendo en la teoría de la creación
hasta que leyó Principios de la Geología. De vuelta a Inglaterra, comenzó a trabajar con su extensa colección de especímenes. Sus observaciones estaban desarticuladas. Necesitaba un principio para la cohesión, y lo encontró cuando leyó el ensayo sobre el principio de la población de Altus. Después de esto, llegó a la conclusión de que las existencias de alimentos y tamaño de la población permanecen equilibrados. Darwin modificó un poco los conceptos y lo aplicó a los animales, las plantas y los humanos. Darwin estuvo demorando la publicación de su teoría de la evolución durante más de 20 años. De no haber sido porque Alfred Russell le escribió una carta donde le describía una teoría de la evolución casi parecida a la suya, muchos hubieran pensado que se publicaría su obra hasta después de su muerte. En 1858, Darwin vio los frutos de su trabajo, cuando en el primer año de circulación de su libro, El origen de las especies por medio de la selección natural, se agotó. Surgieron debates después de esta publicación, pero este no participó. Quien lo hizo fue su amigo Thomas Huxley, quien se ganó el apodo del perro guardián de Darwin. Pero, ¿qué es eso de la teoría de la evolución del tan mencionado Darwin? En palabras comprensibles para nosotros simples mortales, es lo que Darwin mencionara como la lucha de la supervivencia. Y aquí cabría mencionar el término que este tomó de Spencer, la supervivencia del más apto. Pero, ¿qué es aptitud? Es la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse, es decir, su capacidad de adaptación. Con el origen de las especies, Darwin no hizo mucha mención de los humanos, pero sí lo hizo con el origen del hombre, donde argumentó que hombre y monos son producto de un primate común. Su coqueteo con la psicología se da con el libro La expresión de emociones en el hombre y los animales, donde argumentaba que ambas emociones eran remanentes a las de los animales y que fueron algún día necesarias para la supervivencia. Aportaciones a la psicología. Psicología del desarrollo. Psicología comparada, humana y animal. Psicología infantil, sustentando las bases gracias al nacimiento de su primer hijo. Psicobiología. El aprendizaje, las pruebas y las mediciones de las emociones. La genética conductual. La psicología anormal. Psicología aplicada. Estimuló el interés en las diferencias individuales y mostró que el estudio de la conducta es, cuando menos, tan importante como el de la mente. Su teoría de la evolución desempeñó un papel importante para el funcionalismo y el conductismo. Como pudimos observar, las ideas de Darwin dieron origen a una clase de psicología muy singularmente estadounidense, la cual pone énfasis en las diferencias individuales. Es turno de seguir con la descendencia de Erasmus Darwin. Con ustedes, Francis Galton, primo de Charles, el apasionado de las mediciones, y cuando se enteró de la teoría de su primo, donde mencionaba las diferencias individuales, comenzó a creer que a estas diferencias era importante medirlas y clasificarlas. Esta se convirtió la misión de su vida. Y comenzó a medir la inteligencia, y suponía que era cuestión de la agudeza sensorial, porque entre más agudos fueran los sentidos, más inteligente se suponía era la persona. Observó que, para poder llegar a la eminencia, es necesaria que la dedicación y el vigor se sumen a la capacidad heredada. La conclusión de Galton planteó una posibilidad fascinante, la reproducción selectiva, o mejor conocida como la eugenesia. Surgió entonces la controversia naturaleza-crianza, donde menciona que la naturaleza es lo que se trae consigo cuando se entra al mundo y la crianza es la influencia que afecta después del nacimiento. Tuvo la oportunidad de oro de medir a su antojo cuando realizó estudios en gemelos, otorgándole así la prueba y la muestra. En su laboratorio antropométrico realizó en la gente del pueblo, gracias a una feria local, la medición en diferentes aspectos, creando lo que ahora llamaríamos bases de datos. Tenían la idea que las personas brillantes tenían cerebros más grandes, por lo tanto, cráneos más grandes. Por eso, entre los cuestionamientos que les hacían, incluía el número de su sombrero.
A este controvertido personaje le debemos las siguientes aportaciones a la psicología. Naturaleza, crianza. La asociación de palabras. Su primera prueba la constituían de 75 palabras. Una anticipación al psicoanálisis por medio de la asociación libre y el reconocimiento de la motivación inconsciente. La ingeniería mental en forma de campana. Uso de cuestionarios. Test, retest. El concepto de correlación, regresión hacia la media, importantísimo para las estadísticas. Junto con la palabra tiende, colocó a la media como tendencia central. Imaginería, pruebas de inteligencia, correlacional. Todo esto con el objeto de medir las diferencias individuales. Su trabajo fue trasladado a Estados Unidos gracias a su discípulo James McCain Cattell, quien realizó el primer doctorado en este país. Su tesis trató de las diferencias individuales, enmarcando que éstas se podían medir en forma objetiva. Gracias a los resultados que hizo sobre sus alumnos, en su artículo se utilizó por primera vez el término prueba mental. Cattell fue una figura central de la escuela del funcionalismo. Es el turno del señor Alfred Binet. Desde Francia, donde se intentaba de otra manera medir la inteligencia, que parecía mejor funcionar con la de Galton, pues se trataba de la medición directa de las operaciones mentales complejas que implicaba la inteligencia. No realizó estudios formales en psicología, pero inició su carrera en esta con Charcot. Trabajó el hipnotismo con imanes, dirigió su estudio en base al conocimiento intelectual de sus dos hijas. Gracias a ello debemos el estudio experimental de la inteligencia. Como aportaciones a la psicología, tales como estudio de memoria, temores de la niñez, creatividad en pensamientos e imágenes, grafología, manchas de tinta, posteriormente se perfeccionó, psicología individual en el terreno intelectual, minimización de variables entre niños y adultos. Por todo lo anterior, Alfred fue considerado el padre de la psicología.